Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de un tema relacionado con Ludwig Wittgenstein y con Heinrich Hertz. He estado viendo una serie de videos en el canal de Darin McNabb acerca de Ludwig Wittgenstein. Está exponiendo el Tractatus casi proposición por proposición, lo cual es muy interesante y estoy esperando con mucho, con mucha expectativa qué es lo que nos va a decir sobre las frases, las proposiciones que más me interesan del Tractatus. En alguna ocasión he citado algunas frases relacionadas con las matemáticas. Hoy quiero citar algunas frases relacionadas con la física, en particular eh, las que tienen los números a partir del 6.3.2 en adelante. Obviamente podemos remitirnos a la 6.3, pero realmente lo que me interesa más es la 6.3.4 y la 6.3.41, que es un comentario de la 6.3.4, de la 6.3.4. Tal y como explica McNabb en sus videos, la ordenación de las proposiciones de Wittgenstein tiene una finalidad, ya que dada una proposición, la 3, digamos, punto 1 significa el primer comentario de la proposición 3. 3.12 significa el segundo comentario de la proposición 3.1 y así sucesivamente. Lo que me resulta interesante de esto son dos cosas muy llamativas cuando uno lee la bibliografía secundaria respecto de Wittgenstein. En este caso me refiero a un libro que se titula La Viena de Wittgenstein, de un señor llamado, me parece, Alan Janik, y de otro que se llama Stephen Toulmin. En ese libro, que no tengo aquí a la mano, lo presté, y pues lo que uno presta no vuelve. En ese libro, La Viena de Wittgenstein, que yo leí la versión en español, hay una afirmación que siempre me ha causado una suerte de gusto, en primer lugar, y en segundo lugar me ha parecido siempre un tanto complicada o difícil de sustentar. Y aquí voy a compartir la manera en cómo yo comprendo esa afirmación de Janik y Toulmin. Ellos comentan, nos dicen que la idea de espacio lógico que establece Wittgenstein en el Tractatus la toma o es una analogía o es una generalización de la idea de espacio-fase de Ludwig Boltzmann. Hay quien dice que, por supuesto, esta analogía es incorrecta y esta apreciación de Toulmin, por supuesto, también. Sin embargo, me resulta muy interesante, lo pensé en el momento en que lo dijo Toulmin. Bueno, es que sí, quizá haya una analogía casi diría uno directa y transparente entre el espacio lógico donde se forman las proposiciones, donde están las proposiciones, y el espacio fase, tal como lo entiende Ludwig Boltzmann. Para eso, pues hay que recordar la estructura de ambos espacios. Las proposiciones, de acuerdo a lo que nos dice Wittgenstein, están formadas siempre por proposiciones elementales, que son todas independientes. Esos átomos lógicos, las proposiciones elementales son como átomos lógicos, se combinan de distintas maneras y forman las proposiciones que nosotros tenemos. ¿En qué consistirían esas proposiciones, esos átomos lógicos? Pues bueno, son las que están más directamente allegadas a la experiencia, no son precisamente las frases que estoy en este momento diciendo. Estas frases que digo y las que puedo escribir en un papel son proposiciones compuestas, compuestas precisamente por experiencias que quedaron, experiencias elementales que quedan codificadas en las proposiciones elementales y que se combinan para formar las proposiciones complejas. Entonces hay un análisis de la proposición en el Tractatus. La proposición se descompone en sus partes elementales. Esto es lo que me recordaba mucho la estructura del espacio-fase de acuerdo a Ludwig Boltzmann. El punto es que generalmente cuando se lee la obra de Boltzmann, pues él la tiene muy regada, todas sus interpretaciones las tiene regadas aquí por allá y además, como se la pasaba discutiendo, mucho de lo que dice lo dice en artículos polémicos. Entonces no está exactamente en la teoría de los gases, pero se puede encontrar la interpretación de Ludwig Boltzmann expuesta por uno de sus discípulos
en el artículo que escribieron Tatiana Ehrenfest Afanesjewa, no recuerdo el nombre, y Paul Ehrenfest para la enciclopedia de Klein. Es un artículo que creo que se titula sobre los fundamentos de la mecánica estadística, con especial énfasis en las mecánicas estadísticas de Gibbs y de Boltzmann. Hacen una comparación entre la mecánica estadística de Gibbs y de Boltzmann, y si ustedes leyeron ese librito, es un artículo enciclopédico, no es, bueno, es largo, unas 50, no, casi 100 páginas tiene, en la edición Dover, es la que yo leí, en donde nos explican la estructura del espacio-fase de acuerdo a Boltzmann. En el espacio-fase de Boltzmann lo que se tiene que modelar pues es un gas. Y por supuesto hay dos puntos de vista, el punto de vista molar y el punto de vista molal. El punto de vista molar es el punto de vista de la partícula individual, lo que Ehrenfest llama el espacio gamma minúscula. Y el punto de vista molal es el punto de vista de las nubes de partículas, lo que va a denominar Ehrenfest el espacio gamma mayúscula. Es decir, cualquier evento que nosotros observamos en el espacio fase también tiene un análisis, y ese análisis es en función de sus espacios, de sus respectivos espacios gamma, que son todos independientes por ser los espacios de las partículas, que en este caso se hacen análogos a los átomos lógicos en el espacio lógico. Bueno, esto puede estar incorrecto. Por supuesto que puede estar incorrecto. En las interpretaciones de la filosofía siempre vamos a estar incorrectos porque siempre estamos en una dialéctica, un pensamiento. Unos piensan contra otros. Por lo tanto, esto que acabo de decir, por supuesto que es desafiable y estar completamente equivocado, como lo estamos muchos que filosofan. Claro, aquí no estoy filosofando, estoy haciendo una simple charla en donde comento lo que a mí me resultó interesante cuando leí esa obra de, le reitero el nombre, La Viena de Wittgenstein, me parece que es Alan Janik y Stephen Toulmin. Ahí encontrarán esa frase de Toulmin donde nos dice que hay una analogía entre el espacio-fase y el espacio lógico. Esa es la manera en cómo la comprendí en ese momento, sin ir a más literatura secundaria, donde por supuesto hay autores que dicen que es un completo error esto de Toulmin. Está bien. Ahora quiero volver directamente sobre el Tractatus, aquí lo tengo. Por supuesto, el tema es el Tractatus, el espacio lógico es un constructo que aparece aquí, el espacio lógico que está alrededor de las proposiciones. Bien, pero aquí quiero hablar de las proposiciones, como dije, la 6.3 en particular, no, sino en general, y la 6.34 y 6.341. ¿Por qué me parecen interesantes? Porque en estas, aunque no lo menciona explícitamente, en estas no, pero en las que viene, en algunas de las posteriores sí lo menciona, y a ver si se las digo, la 6.361 sí menciona al autor al que me parece está aludiendo Wittgenstein, en este caso es Heinrich Hertz, y la obra a la que alude es Los principios de la mecánica presentados en una forma novedosa. Yo tengo en esta versión Los principios de la mecánica presentados en una nueva forma. Es una obra que deberían de leer, no solamente la introducción, sino todo el desarrollo constructivo de los principios de la mecánica a partir de los tres conceptos fundamentales que Hertz va a introducir. De acuerdo a Hertz, la mecánica newtoniana tiene un problema en lo que vienen a ser sus conceptos fundamentales. Para él son cuatro los conceptos fundamentales de la mecánica de Newton, que son espacio, tiempo, masa y fuerza. Le parece que el concepto de fuerza puede ser eliminado del sistema de la mecánica y encontrarse una formulación con solamente tres conceptos, que son espacio, tiempo y masa. Porque la fuerza se puede geometrizar, digámoslo así. La fuerza no es otra cosa que algo que percibimos cuando hay una curvatura en la curva que describe la trayectoria, que representa la trayectoria del móvil. Hay que decir que para Hertz lo que dice Kant es casi siempre una ley de la naturaleza, ¿no? Diríamos así, lo que dice Kant para Hertz es prácticamente un hecho, y esta mecánica donde realmente geometriza la fuerza y por ende geometriza la mecánica,
tiene ese tono kantiano que a tantos les gusta. En su introducción nos va a hablar de aquello que es la contribución de la mente humana, la lógica, la contribución del mundo y una serie de convenciones que se establecen para mejorar la descripción del mundo. Y esa serie de convenciones son los que le van a permitir, con la introducción de las masas virtuales o las masas ocultas, construir un sistema de mecánica que muchos han concebido como un completo fracaso porque no es utilizable. Sin embargo, hay que recordar que el principio de mínima curvatura que introduce Hertz sí es utilizable, porque de él se pueden deducir las ecuaciones del movimiento, aunque no se utilice todo el aparato crítico filosófico, o más bien digamos de simplemente crítico, que introduce Hertz en toda su construcción. También en este libro introduce esa distinción entre ligaduras holónomas y ligaduras alónomas, o holonómicas y alonómicas, o integrables y no integrables. Aquí introduce con claridad esa distinción que aparece en los libros de texto. Así que decir que el sistema de Hertz es completamente impracticable, como lo han dicho muchos, y aquí recuerdo uno nada más por el gusto de recordarlo, que es Paul Samuelson, el economista neoliberal Paul Samuelson. En los inicios de su carrera escribió un artículo donde, bueno, consideraba que la mecánica de Hertz no funcionaba, en lo que repetía lo que ya muchos antes que él habían expresado. Pero vamos a Wittgenstein. Me parece que Wittgenstein hace una descripción de lo que acabo de decir, porque Hertz, aquí quiero empezar con Hertz, en el prólogo, en la introducción a su libro, compara dos tipos de mecánicas. La mecánica de Newton, que introduce el concepto de fuerza, y la mecánica de Hamilton, que introduce el concepto de energía. Para él, las mecánicas de Hamilton y de Lagrange son intercambiables y por supuesto tiene razón en el caso que la transformación de Legendre sea biyectiva. En casos más generales, pues no, pero aquí solamente nos interesa eso. La aproximación energética puede tener dos formas de establecerse su formalismo, es la representación lagrangiana, la representación de Hamilton. Y la mecánica que utiliza el concepto de fuerza, pues es la mecánica de Newton. Va a criticar estas dos mecánicas y nos va a decir que puede haber una descripción muchísimo más simple con ayuda de la mecánica que él va a construir, la mecánica que vamos a denominar mecánica de Hertz. Como ya dije, tiene tres conceptos básicos. Si utilizamos esa nomenclatura que usa don Gustavo Bueno, la de la teoría del cierre categorial, diríamos que lo que hace Hertz es simplificar el cierre categorial de la mecánica, porque solamente se necesitan tres conceptos y no cuatro. Con tres conceptos se puede lograr el cierre categorial de la mecánica. Pero vamos a Wittgenstein. ¿Dónde es donde encuentro yo que Wittgenstein hace una descripción de la mecánica de Hertz? Bueno, en la parte 6.3, 6.3, a partir de 6.3, antes de 6.3 va a hablar de la matemática. Por eso estoy esperando que ya Darin McNabb llegue finalmente a esto, porque me interesa mucho saber qué dice él sobre esto. Después de la matemática, la física. Voy a poner el 6.3 de ejemplo, dice así. La investigación de la lógica significa la investigación de toda legaliformidad, y fuera de la lógica todo es casualidad. Las únicas leyes que conocemos son las leyes lógicas. 6.3. ¿Y qué hay que decir de las leyes de la naturaleza? En cualquier caso, la llamada ley de la inducción no puede ser una ley lógica, dado que es manifiestamente una proposición con sentido. Las leyes de la lógica son tautologías. Eso es algo que nos dice Wittgenstein. Están en ese límite, el límite de la tautología. El otro límite es el de la contradicción y ahí pues se cierra todo. Y por eso no puede ser tampoco una ley a priori. Ahí dice la ley de la inducción. Luego, la ley de causalidad no es una ley, sino la forma de una ley. Una diferencia fundamental. Inducción y causalidad. La ley de causalidad no es un nombre genérico, nos dice en el 6.3.21, que es un comentario de lo anterior. Puede verse que el 6.3.1 no lo comenta. Ley de causalidad no es un nombre genérico, y al igual que en la mecánica decimos que hay leyes del minimum, tales como la ley de mínima acción, hay en la física leyes de causalidad, leyes de la forma de la causalidad.
Se ha sospechado ciertamente que tenía que haber una ley de la mínima acción antes de saber con exactitud cómo rezaba. Aquí, como siempre, lo cierto a priori se revela como algo puramente lógico. Lo a priori es siempre algo puramente lógico, puras tautologías y por lo tanto no tiene nada que ver con el mundo. Un conocimiento sintético a priori no existiría, de acuerdo a Wittgenstein. No creemos a priori en una ley de conservación, continúa, sino que conocemos a priori la posibilidad de una forma lógica. Todas aquellas proposiciones, como el principio de razón, de la continuidad de la naturaleza, del mínimo gasto en la naturaleza, todas ellas son intuiciones a priori sobre la posible conformación de las proposiciones de la ciencia. Llegamos a lo que me interesa destacar, 6.341. 6.341, que me parece es la mejor descripción de la mecánica hertziana, explicado por Wittgenstein. La mecánica newtoniana, por ejemplo, lleva la descripción del mundo a una forma unitaria y nos va a explicar qué entiende él por forma unitaria. Imaginemos una superficie blanca con manchas negras irregulares. Diríamos entonces, cualquiera que sea la figura que toma cuerpo así, en esas manchas irregulares, siempre puedo aproximarme arbitrariamente a su descripción, cubriendo la superficie con una red cuadriculada suficientemente fina y diciendo acto seguido de cada cuadrado que es blanco o que es negro. Entonces, tenemos nuestra superficie blanca con manchas negras. Imaginémonos, eso es el mundo natural. ¿Cómo lo describimos? Bueno, pues introducimos un sistema de coordenadas en el que vamos a establecer las coordenadas mediante las figuritas de los cuadritos. Cuadriculado, dijo. Pero también podemos introducir hexágonos o pentágonos. Es lo que nos va a decir a continuación. Habré llevado de este modo la descripción de la superficie a una forma unitaria. Tender esa red es establecer la descripción unitaria. Eso es lo que nos explica a continuación. Entonces, tenemos el mundo y tenemos las leyes de la naturaleza, las leyes de Newton. Con ellas podemos hacer una descripción de cualquier fenómeno, aproximarnos a cualquier fenómeno. Veamos lo que nos dice a continuación. Esta forma es arbitraria, la forma en cómo nos aproximamos al mundo. Nuestra red cuadriculada es arbitraria, puesto que con igual éxito hubiera podido utilizarse una red con aberturas triangulares o hexagonales. Puede que la descripción con ayuda de una red triangulada hubiera resultado más sencilla. Esto quiere decir que podríamos describir más exactamente la superficie con una red triangulada más burda que con una cuadriculada más fina, o al revés. A las diferentes redes corresponden diferentes sistemas de descripción del mundo. A las diferentes redes corresponden diferentes sistemas de descripción del mundo. ¿Cuáles son las redes de las que habla Wittgenstein? Pues aquellas de las que habla Hertz. ¿Qué redes tiene la mecánica para describir el mundo? La mecánica de Newton con el concepto de fuerza, la mecánica de Lagrange o la mecánica de Hamilton con el concepto de energía y, por supuesto, la mecánica de Hertz, la forma más simple de nuestra descripción del mundo, con solamente 3 conceptos y un principio de mínimo. Por eso Wittgenstein nos dice, bueno, ahí vemos un principio de mínimo. Empieza hablando de los principios de mínimo. ¿Cuál es el principio de mínimo que establece Hertz? El principio de la curvatura mínima, porque para Hertz la forma de deshacerse del concepto de fuerza es explicándonos que la fuerza no es otra cosa que una manera que tenemos para hablar cuando vemos una curva, una superficie curvada. Esa superficie curvada nos indica que hay una fuerza. Ciertamente uno puede decir, bueno, ¿y dónde quedan los casos de movimientos rectilíneos en los que hay una aceleración? Pero en ese caso recordemos que los vectores tienen dos cualidades. Tienen dirección. La dirección es la que pues, nos va a dar la curvatura. Cuando va cambiando la dirección, significa que hay una curvatura. Y tienen magnitud. Cuando observamos el cambio en la magnitud, pues observamos el cambio, aunque se esté moviendo en línea recta y no lo podamos ver con los ojos, lo vemos porque el vector crece, la magnitud crece. Bueno, continuamos con Wittgenstein. A las diferentes redes corresponden diferentes sistemas de descripción del mundo. La mecánica determina una forma de descripción del mundo al decir,
Todas las proposiciones de la descripción del mundo tienen que obtenerse de un modo y manera dados a partir de un número de proposiciones dadas, los axiomas mecánicos. Ahí está lo que les acabo de decir. Simplificamos los axiomas mecánicos, simplificamos la red con la que nos aproximamos al mundo. Procura así los materiales para la construcción del edificio científico y dice, cualquiera que sea el edificio que quieras levantar, tendrás que construirlo de algún modo con estos y solo estos materiales. Nos veremos en la siguiente. Gracias.